el 47, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. ¿Usted está aquí o no? Amén. Me dijeron que uno dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían del umbral, aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho. Dígale que está a su lado, derecho. Eso, todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito. Al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente. ¿De dónde salió el varón? ¿De dónde salió el varón? ¿De dónde salió el varón? A ver, le leo el 2. Por eso les digo estar pendientes, porque de una manera o de otra yo necesito que usted la coja, yo necesito que usted la agarre. Esto no puede ser una palabra normal. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente. ¿De dónde salió el varón? Del lado derecho. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? Ahí estamos hablando de Jesucristo. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Por eso yo le digo minucioso, pequeño, pendiente. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dígale que está a su lado, los tobillos. Dígale, los tobillos. ¿Cuántos tienen tobillos acá? ¿Conocemos dónde quedan los tobillos, sí o no? Los tobillos es lo mínimo de Dios. Cuando el Señor está mostrando un río que viene del altar, está mostrando los tobillos, que viene un hombre con un cordel, una vara en su mano, y mide 1000 codos. 1000 codos es aproximadamente 450 metros. Mide 1000 codos y lo hace entrar, y las aguas le llegan hasta los tobillos. Los tobillos es lo mínimo de Dios. Los tobillos es un nivel de búsqueda. Dígale que está a su lado, de búsqueda. Los tobillos es inicio. Dígale conmigo, inicio. Cuando usted y yo entramos en la presencia de Dios, cuando venimos a Dios, usted y yo tenemos un nivel de búsqueda que no se puede comparar con el que lleva 5 o 10 años. Es un inicio. ¿Aló? Y esas aguas, las aguas representan la presencia. Diga conmigo, presencia. Representa el Espíritu Santo. Y si usted entra hasta los tobillos, entonces quiere decir que hasta ahí llegó su búsqueda, hasta ahí llegó la presencia. No tiene capacidad, diga conmigo, capacidad para entrar a más nivel. Así quedamos. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Los tobillos es el mínimo de Dios. Una persona que apenas está llegando a la iglesia no puede entrar en donde el río ya es un torrente, porque el torrente lo saca. Amén. ¿Aló? Amén. Por eso debemos de entender qué es lo que pasa con el río de Dios, y cuál es el propósito del río de Dios, y por qué nosotros somos ese río de Dios. Amén. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Wow, siento una gloria en este lugar. Claro que cada que llego siento esa gloria en este lugar. Los tobillos es la paciencia. Pastor, ¿por qué la paciencia? La gran mayoría de nosotros, puedo decirlo, paso la hoja. Cuando venimos a Dios, viene una pasión por conocer de Dios, que queremos hacer todo ya. Yo quiero ser ese que predica, yo quiero ser ese que va, yo quiero ser ese que hace tal cosa. Todo ya. Cuando nosotros empezamos en este ministerio hace 8 años, Liliana lo recordó en estos días, vivíamos cosas tan tremendas, y yo quiero volver a ese río. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Vivíamos cosas. A nosotros no nos dejaban llegar en la casa, a la casa de mamá. Nosotros sentían que llegábamos y tardaba 20 minutos para que alguien llegara a pedirnos oración por algo, e íbamos y Dios se glorificaba con tremendas señales, sanidades y prodigios. Por eso no se puede dejar. Por eso 2026, si queremos que sea el año
del derramamiento y la multiplicación, usted y yo lo tenemos que provocar. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Entonces, los tobillos son la paciencia, porque los tobillos representan el inicio, los tobillos representan el empezar a conocer, empezar una amistad. Díganlo conmigo, una amistad. ¿Sabe cuándo yo empecé esa amistad? ¿Se lo puedo decir o paso la hoja? Yo llevaba 15 años de cristiano, 15 años, y me di cuenta que no era cristiano. Dígale, está a su lado, será ese su caso. Porque muchos son los que decimos ser cristianos y no hemos llegado ni a los tobillos. Cuando yo me di cuenta de este nivel del Espíritu de Dios, se me dio nada retroceder y empezar a conocer el Espíritu Santo como era. Volví a los tobillos y renuncié a todo lo que me habían enseñado hasta ese momento y le dije: Espíritu de Dios, te quiero conocer. En Amazon, esta cuña es gratis, hay un libro que se llama Quiero conocerte. Autor Jaime Eduardo Betancourt. ¿Cuántas copias he vendido? Las que he regalado. Pero ahí están. No mentiras, incluso hay en Amazon, está gratis. El tema es que cuando, y es verdad, el tema del quiero conocerte es verdad. Es un breve testimonio de lo que pasó los primeros años hasta que conocí el Espíritu Santo. O cuando lo conocí, no, hasta que llegué como a ese conocimiento de conocerlo, porque hoy en día todavía no lo he conocido. Me faltan muchas cosas más para conocerlo, pero siento que estamos en la línea. Cuando el Espíritu de Dios, cuando el cordel se mide, y la Biblia dice que Ezequiel, diga conmigo, Ezequiel representa a la iglesia de hoy. Ezequiel nos representa a usted y a mí. Fuimos escogidos, dígale que está a su lado, usted ha sido escogido para llevar la presencia de Dios a otro nivel. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Por eso, si Dios lo trajo a usted hoy, 4 de enero, le felicito. No esperaba tantos, pero si usted lo trajo hoy, es porque Dios lo va a capacitar y preparar para llevarlo a una dimensión de gloria donde usted y yo ni siquiera hemos conocido. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Cuando estamos en los tobillos, tenemos que luchar con el afán y la ansiedad. En los tobillos, usted y yo luchamos con el afán y la ansiedad. Pastor, ¿por qué? Porque cuando yo estaba en el primer amor, ¿cuántos aquí vivimos el primer amor? Queríamos hacerlo todo en un día. Abandonamos nuestros hogares. Las mujeres abandonaron a sus esposos, no literalmente. O sea, tenían sus hogares, pero querían hacer todo en la iglesia. El aseo, querían hacer una cosa, mantenían en la iglesia. Y el esposo, por eso muchos esposos no se convirtieron. Oye, ¿y usted qué en la iglesia? Y mañana, ¿para dónde va? Para la iglesia. Y por la noche, ¿usted de dónde viene? De la iglesia. Pero ¿qué me están dando en la iglesia? Pues. Y no supimos, ¿usted está aquí o no, iglesia? Y no supimos explicar que estábamos conociendo el río de Dios y muchos hogares se perdieron por no saber explicar, entender, entrar en el mover de Dios a tiempo, en el tiempo en que Dios lo dirige. ¿Estamos aquí o no? En el río de Dios, en el tobillo, en los tobillos, usted y yo tenemos que luchar con el afán y la ansiedad. Porque los que somos llamados, ¿cuántos son llamados aquí? Queremos convertirnos en predicadores ya. Queremos que nos suelten el altar. Somos allá sentados y decimos: yo lo hago mejor que el pastor. Y somos deseosos para que algo pase. Y el tema es que aunque estemos capacitados y estemos llamados, tenemos que pasar el tiempo. ¿Aló? En los tobillos. En los tobillos es lo mínimo de Dios. ¿Aló? ¿Usted está aquí o no, iglesia? Para que el río de Dios se convierta en torrente, usted tiene que pasar el río a nado. Y para eso tiene que haber niveles. Diga conmigo, niveles. Niveles de gloria, niveles de búsqueda, niveles de presencia. Y ahí es donde usted y yo, y la gran mayoría de la iglesia, cuando no le hablo de la iglesia, no le hablo de la iglesia local, le hablo de la iglesia en general, fallamos. Y la gran mayoría de ministerios fallamos. Porque muchos de nosotros queremos tener la razón, queremos decir que la conocemos, y la verdad es que no conocemos nada.
En los tobillos, no requiere del que está iniciando. Hay mucha gente que lleva 20 años y todavía está y no ha podido pasar de los tobillos, porque se quedaron con una oración, lo puedo decir o paso la hoja, una oración inércica. Se quedaron con una oración evangélica católica. Ay, ¿cómo es que una oración evangélica católica? El detalle es que ya no repiten el Padre Nuestro, pero todos los días es: Señor, aquí estoy, guárdame, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mis hijos, bendice mi economía, bendice mi salud. Señor, aquí estoy, guárdame, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mis hijos, bendice mi salud. Aquí. Todos los días en la misma oración. O sea, el Padre Nuestro cristiano. No nos sale más. Y hay gente, ya vemos personas, ya vemos cristianos de 5, 10, 15 y 20 años que la oración es la misma. Es decir, no ha pasado de los tobillos. La misma que nos enseñaron, el mismo devocional, el mismo libro, el mismo capítulo. Ay, no, es que a mí me enseñaron a leer un capítulo diario. Y lleva 20 años y todavía se lee un capítulo. Y lleva 20 años y todavía ora una hora, pero quiere entrar en el torrente, pero quiere entrar en el mover, pero quiere entrar en la gloria. Amado, dígale que está a su lado, esto no es así nomás. Esto requiere, es que vienen los demás niveles, no me quiero adelantar. Esto requiere donde usted quiera disponerse a entrar en el mover de lo que Dios quiere que usted y yo entremos. ¿Estamos aquí o no? Deja la pan, dígale que está a su lado, deja la pan. Pero cuando me vea asado, diga: pastor, deja la pan. Y no deje el pedazo. A veces. Yo opino ahí. A veces, sí. Sí. Uy, me sacó la roja usted ahí. No me va a perdonar la del vino, mano. No, a veces me aso. Y si quiero, sí. Hay que dejar el afán. Hay que dejar que Dios haga. Jóvenes, muchos de los jóvenes aquí nos saltamos el proceso. No puedo decir o paso la hoja. Los jóvenes me siguen amando. Muchos son los hogares que han fracasado porque los jóvenes no pasaron el proceso de Dios. De amigos llegaron a la cama. No pasaron el proceso de amistad. No pasaron el proceso de enamoramiento. No pasaron el proceso el proceso lindo, el proceso bonito. La verdad, amado, usted que está aquí, usted que es joven, usted que todavía no ha iniciado la vida del mundo, dele el espacio al Espíritu Santo. Si usted va a tener una amistad, dele la oportunidad de conocerse, porque con el Espíritu de Dios no es así. Si usted con el Espíritu de Dios quiere saltar de los tobillos al torrente, se quema, el torrente lo saca, el torrente no lo acepta, y eso se llama fracaso. Ahí hay muchos ministerios fracasados que están en el tobillo y quieren entrar en el torrente y no van a poder, no van a ser capaces, porque no entienden la fuerza, porque no somos capaces de sostener la presencia. Aló. Si hubiesen habido pastores invitados, de repente los que son amigos y conocen el mover, ellos están ahí. Pero si hubiesen pastores que teníamos varios invitados en el tema del evento del Congreso y pasó lo que pasó, hoy estuvieran desbautizados, porque ellos no aceptan ese nivel de gloria. Ellos creen que eso no existe. Se conformaron con verlo en la televisión, se conformaron con verlo en otro predicador, pero el nivel de gloria no depende del hombre. Usted lo puedo decir o paso la hoja. El nivel de gloria es del Espíritu Santo, y dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Así que si usted y yo anhelamos el Espíritu de Dios, el río de Dios, Él tiene más para darnos que nosotros que pedirle. Yo pensé que usted le iba a aplaudir. Amado, viene lo otro. Dice la Biblia, y me hizo pasar hasta los tobillos, midió otros 450 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga conmigo, rodillas. Rodillas ya es un nivel, pero no
no es el suficiente. No, usted está aquí en la iglesia. Usted está listo para que yo le hable, porque es que esto no está tan fácil. Y al ver su cara me parece que estoy como metido en un problema. Pero bueno, yo sigo. Las rodillas es donde tenemos una responsabilidad. Es donde ya entendimos que hay que buscar a Dios, pero con las rodillas no me puedo quedar. Hay gente que me dice, me chicanea, yo me arrodillo 4 y 5 horas. Se puede arrodillar 10, pero ese no es el nivel del torrente, porque no es todo rodillas, es entrar al torrente de Dios. ¿Usted está aquí o no, iglesia? En las rodillas todavía no está en el nivel, en las rodillas todavía nos falta. Y no quiere decir que no se arrodille, yo me arrodillo, pero el tema de arrodillarme no quiere decir que es lo máximo en la presencia de Dios. ¿Usted está aquí o no, iglesia? De repente yo le estoy sacudiendo las aguas en las rodillas. Ay, ¿será que lo digo? Lo digo. Suéltala. Pero me sigue amando. En las rodillas muchos mostramos lo que no es. Ay, pastor, a mí me dolió, y no crea, hasta a mí también cuando lo anoté ahí. Cuando yo era joven adolescente, es decir, que eso hace muy poco. ¿Por qué río? Es que la semana pasada hice tiro. Cuando yo pasaba por la juventud y la adolescencia, viví las locuras de Río. Con el primo y con varios varones de por acá, nos íbamos para el río. Ya pasamos el de los tobillos y decimos que no entrábamos al río sin conocerlo, pero nos íbamos para el río. Y yo era un peladito de tal vez 10, 11 años, andaba con mis primos mayores que varias veces tuvieron que entrar al charco a rescatarme. Pero yo llegaba y les decía, vea muchachos, ya sé nadar, andando en las rodillas. A veces llevamos nuestros hijos a la piscina y ellos andan en las rodillas y dicen, vea cómo nado. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Y muchas veces en lo espiritual a uno le dicen, es que estuve 3 horas en las rodillas. Estar en las rodillas no es estar nadando, niño. Estar en las rodillas no es nadar. Aló. Andar en las rodillas no es nadar, es un nivel, pero no es estar en el torrente, no es estar en la presencia, no es lo que Dios está buscando. Es un nivel, hace parte de entrar en el torrente, pero no es un nivel. En las rodillas muchas veces mostramos lo que no somos. Decimos que estamos nadando, pero en realidad estamos en las rodillas. En realidad estamos mostrando lo que no es. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Amado hermano y amigo, cuando este varón le mide 1000 codos a Ezequiel, le está diciendo, hay un nivel de gloria. ¿Cuántos creen que hay un nivel de gloria? Viene derramamiento y multiplicación, y no sabemos lo que va a ser el año entrante el Señor con nosotros, pero para usted y yo llegar a la parte más honda, tenemos que empezar aquí. Si nos tiramos allá, el torrente nos saca. ¿Usted está aquí o no, iglesia? O el torrente nos mata. Una de las dos. Si no estamos listos, si no estamos preparados. Y sigue hablando la palabra. Sigue hablando la palabra. ¿Lo puedo seguir hablando o no? Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos. Diga conmigo, lomos. Es el tercer nivel. Óigalo bien. Para mí, uno de los más comprometedores, de los más importantes. Pastor, ¿y por qué? Los lomos. Usted ya está aquí. El río lo tiene aquí. Ya pasó los tobillos, ya pasó las rodillas. Están los lomos. Es necesario sanar. Los lomos representan el corazón. ¿Sabe cuántos pastores están predicando? ¿Sabe cuántos están ministrando que no han sanado, que no han perdonado? Por eso no han podido entrar al torrente, porque ya enseñan, ya predican, ya hacen de todo, pero están solamente hasta los lomos. Los lomos es solamente un nivel para entrar en el río, pero no es el nivel que Dios quiere, que Dios nos está pidiendo a usted y a mí. Hay otro nivel más glorioso, hay otro nivel de bendición, hay otro nivel donde la iglesia necesita entrar, pero es necesario pasar por el de los lomos.
y en el de los lomos es donde la mayoría nos rajamos, porque en el de los lomos necesitamos perdonar. Dígale que está solado, eso está duro. Ya perdonó a la suegra. No, ¿cuándo? Está bien, que no ven por aquí. Y a su hermano, uy no, qué pereza la que me hizo. Y a su esposo, o a su ex. En los lomos es donde el Espíritu nos confronta con la realidad. Y óigalo bien, no es un nivel cualquiera, porque ¿quién puede nadar con el agua a los tobillos? Nadie. No podemos engañar a nadie. Pero en los lomos sí se puede nadar. ¿Aló? Así sea en un nivel a la orilla, pero sí se puede nadar. Si el agua me viene aquí, yo me tiro y me sumerjo. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, que en los lomos fácilmente puedo engañar a otros, pero me estoy engañando a mí mismo. Porque lo que Dios quiere es que usted y yo entremos en lo que Él desea para usted y para mí. El cuarto nivel. Los lomos es donde nos exigen. ¿Puedo decirlo? Paso la hoja. Nos exigen compromiso. En los lomos es donde usted toma la decisión. ¿Lo puedo decir o paso la hoja? ¿Soy o no soy en los lomos? En los lomos es donde usted toma una determinación. ¿Por Cristo o sigo como voy? En los lomos es donde usted dice crecimiento o me conformo con estos 20. Le hablo a ministerios, le hablo a gente de propósito, le hablo a gente que Dios quiere llevarlo a otros niveles. Porque hay muchos ministerios que se conformaron con lo que tienen y ya no salen a la calle, dice, porque ya todo está ungido. Perdón, evangelizado. No. Si la gente todavía está andando fuera de Dios, lejos de Dios, si todavía la gente está haciendo pecado, es porque todavía nos falta evangelizar, todavía nos falta llevar palabra de Dios. Pero la iglesia hoy se encerró en 4 paredes cuando el Señor nos está diciendo que usted y yo somos el río de Dios. Amén. En los lomos es necesario abrir el corazón. ¿Sabe por qué muchas veces no hemos podido renunciar a cosas que tenemos ahí? Porque no hemos abierto el corazón. Porque decimos, yo se lo pongo a Dios. Y sí, aleluya. Pero a veces hay cosas que es necesario sacarlas. Proverbios dice, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y a veces hay que pagar ese precio para entrar en el torrente. No es tan fácil. No es tan fácil porque habemos muchos pastores, habemos muchos líderes que hemos defraudado, que la gente ha confiado en nosotros y luego somos comentario de toda una iglesia o comentario de varias personas. Por eso muchas veces dejamos de hablar, por eso muchas veces dejamos de confiar, pero es necesario decirle a alguien, venga, yo tengo una falla. Pero usted cerciórese del que le van a decir, no se va a desbautizar, porque usted nada se gana con ir a decirle, ¿cómo le parece, hermano? Que vi un billete de 10,000 y me lo robé. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Ja! Hay que decirle al pastor disciplinado. Pecado. No. ¿Cómo le parece que llegó la suegra y le dije que mi esposa no estaba para que se volviera? ¿Cómo? ¡Uy! Y eso es amor. Cuando vienen acusaciones de gente que seguramente cometen los mismos o peores pecados que uno se siente defraudado y uno no vuelve a abrir la boca. Pero la Biblia enseña, para usted entrar en el torrente es necesario abrir el corazón, es necesario sacar lo que hay aquí. ¿Sabe por qué a veces no salimos de las maldiciones? ¿Sabe por qué a veces no salimos de lo que arrastramos, de la servidumbre, de lo que traemos de Egipto? Porque no lo hemos confesado, porque no lo hemos sacado. El Señor no viene aquí para juzgar. A mí me gusta más el versículo 13 que el 12. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 13 dice, Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero la gran mayoría de pastores no lo hemos entendido, y viene una persona y cae en pecado y en vez de levantarlo lo terminamos de aplastar. Usted y yo estamos llamados es a levantar, a restaurar, a bendecir.
gente se queda callada con sus situaciones? Porque ya fueron defraudados. Porque ya nuestros comentarios se volvieron comentarios de varios y no debe de ser así. Hay cosas que yo sé que mi esposa no sabe. Y ella no pierde el tiempo con preguntarme, porque mi amor, no. Y hay cosas que ella sabe que yo no pierdo el tiempo con preguntarle. Y a veces personas de confianza vienen y lo sientan a uno, oye, ¿y qué? ¿Fulano qué? Bien. No, pero cuente. Todo bien. Todo bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que se tienen que guardar para guardar un corazón. Pero el detalle es que la iglesia perdió esa costumbre porque ya los hemos defraudado. Es necesario entregar. Yo saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No hemos podido salir de servidumbre porque no hemos entregado. Venid a mí todos los que estén cargados, cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero venimos, entramos a la iglesia, adoramos. Tienes ese, y salimos allá y al mismo volvimos a coger la carga. Hasta el miércoles. El bulto pesado que usted ha tenido toda la semana, lo deja allá. No, lo tiene que entrar aquí y dejarlo en el altar, porque aquí en el altar es donde está Cristo, que pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todo lo que nos pesa. Que solo nos pese el peso de gloria, porque cuando venga el peso de gloria, ese sí pesa. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar listos y preparados. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Para mí los lomos representan el precio. Los tobillos no, ni las rodillas. Los lomos. Porque en los lomos estoy a un nivel de entrar en el torrente, de entrar en la presencia, o de quedarme ahí y más bien retroceder. Y representa un precio. El precio de entrega, el precio de renuncia, el precio de que me importa 5 los demás. A mí solo me importa la presencia de Dios. Solo eso me debe de importar. Es por eso fue que David fue victorioso, porque a David no le importaba nada más sino la presencia. Salmo 51:11. No te apartes de mí y no me eches de delante de ti. Perdón, no me eches de delante de ti y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Era lo único que a él le interesaba. Amado hermano, que nuestra vida cotidiana solamente nos traiga importancia la presencia del Espíritu Santo. ¿Seguimos o paramos? Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Diga conmigo, a nado. Cuando el nivel está a nado, es donde usted ya pasó lo más difícil, que es el tercer nivel, los lomos. Usted ya perdonó, usted ya sanó, usted ya sabe cómo tiene que hacer para seguir adelante, porque viene el torrente de Dios. Cuando el río solo se puede pasar a nado, es porque ya ese río se convirtió en torrente. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Y el torrente, ya aprendimos que el torrente te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. El torrente te va a llevar a sanar a otros, a bendecir a otros, a cumplir el propósito de Dios en usted y en otros. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Cuando el río se convierte en nado, quiere decir muerte. Cuando yo iba al río y me decían, tírese, tírese. Una característica, Tilo, usted ha sido del río. Cuando uno se le tira el charco, por hondo que sea, ¿qué pasa con el río? Y lo arrastra y ¿qué? ¿Qué me decía, primo? ¿Qué me decía usted cuando me decía, tírese que qué? Lo saca. El río lo lleva. Cuando usted depende del río, el río no lo deja en
en el remolino, el mismo río. ¿Sabe qué es el cuarto nivel? Es donde usted ya depende de Dios, es donde usted ya se suelta, es donde usted ya muere a usted mismo, es donde yo tengo que morir a mí mismo, porque para que la gente venga, yo no tengo que llamarlos a cada uno. El Espíritu de Dios les da el sentir y el Espíritu de Dios los trae. Amén. ¿Aló? En el lado es donde usted y yo ya tenemos confianza, dependencia total. Pero a veces van a venir raspaduras. Aunque el río, ¿por qué? Porque el río, cuando es un torrente, lo lleva y lo lleva y lo lleva a donde lo tenga que llevar. Y van a haber partes bajitas donde las piedras van a raspar las piernas, la espalda. Esas piedras representan problemas en medio del torrente. Que usted ya está en el propósito, representan problemas que van a venir. Pero el río ¿qué? Te va a sacar. Porque usted no depende de sus manos, no depende de lo que usted haga, depende del río. Y el río te lleva por donde ya a cumplir su propósito, a cumplir su propósito. ¿Estamos aquí o no, iglesia? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Estamos listos? Ahora sí voy a empezar a predicar. Versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Les voy a leer el 6 y 7. Me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ya usted pasó el examen. Ya usted pasó los momentos difíciles. Ya usted sabe lo que significa estar en los tobillos. Los tobillos no solamente el que inicia. No nos podemos descuidar con la presencia, porque podemos llevar 20 años y volver a los tobillos. Ya usted pasó el proceso. ¿Has visto, hijo de hombre? Y me llevó y me hizo volver por la ribera del río. O sea, lo devolvió, le hizo volver por donde había pasado. Sigue, hijo. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Porque árboles son personas, árbol es fruto, árbol es bendición que viene de parte de Dios. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. ¿Sabe qué es el Arabá? El mar muerto. ¿Sabe qué representamos usted y yo, iglesia? El mar muerto. Porque cuando usted y yo no conocemos el Espíritu Santo, y óigalo bien que esto es muy profundo, la iglesia necesita conocer el Espíritu Santo. Porque si usted y yo no conocemos el Espíritu Santo, seremos como el Arabá, seremos como el mar muerto, sin vida. La iglesia necesita, cuando no conocemos el Espíritu Santo, somos ese mar muerto. Pero mire lo que dice: y descenderán al Arabá, que es el mar muerto, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Cuando usted se deja tocar del río de Dios, usted queda sano. Yo no sé si hay alguien aquí que necesite sanidad. Yo no sé si hay alguien aquí que necesite liberación. Yo no sé si hay alguien aquí que necesite un milagro. Porque usted lo único que necesita es entrar en el río de Dios. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Toda alma viviente, toda persona que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, que traducido es torrente, ya se convirtió en torrente, vivirá y habrá muchísimos peces. Óigalo, peces es abundancia. Adri lo recibe, Lili lo recibe, ¿quién lo recibe? Peces es abundancia y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Óigalo, iglesia. El mar muerto no produce vida, está muerto. Para los que no conocen, el mar muerto es una realidad. Existe en Israel, no tiene vida. La gente flota porque es muy salado, no tiene peces. El mar muerto somos usted y yo cuando no tenemos al Espíritu Santo. No importa si vamos a una iglesia, hay gente así en una iglesia que está muerta. Hay gente predicando así, muerta. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos absolutamente
absolutamente nada. Entonces somos ese mar muerto. Pero cuando dice la Biblia que el río toca el mar muerto, dice que recibirá sanidad. Y este mar muerto empieza a tener peces. Empieza a vivir algo nuevo. Empieza a tener abundancia. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar este torrente, traducido es torrente, vivirá. Usted se convierte en alguien que tiene vida y empieza a darle vida a otros, porque usted es el río de Dios que empieza a darle vida a otros. Cuando usted se llevó de aquí la ponchera de agua, no se pierda vamos a hacer otro acto profético parecido en los próximos días. Cuando usted trajo el agua y se lo llevó a su casa para que las aguas de su casa, de sus vecinos, fuesen sanadas, usted hizo esto. Usted se convirtió en el agua sana de Dios y fue y sanó a otros. Es lo que Dios quiere darle, una unción especial, sanarlo para que usted vaya y sane a otros. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Y habrá muchísimos peces. Peces es abundancia, peces es provisión. Yo no sé qué pasó en el 2025. Lo que yo sí sé es que en el 2026 hay una palabra de derramamiento y multiplicación. Lo que yo sí sé es que en el 2026 viene el vino y el aceite. Viene abundancia. Viene una palabra de bendición para su vida. Habrá muchísimos peces por haber entrado en estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este torrente. Usted ya se convirtió en un torrente